Hola, buenas tardes a todas, a todos. Empezamos la tercera mesa de este encuentro del día de hoy. Hoy tenemos como invitado también a Santiago Borja, quien recientemente cerró acá en el museo una exposición que probablemente varios de ustedes habrán visto, que se llamaba Réplica, de lo cual seguramente pues, nos contarás, ¿no? Voy a leer su semblanza para poder empezar. Bueno, Santiago Borja, México 1970, se recibió como arquitecto por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y realizó una maestría en Teoría y Práctica del Arte Contemporáneo y Nuevos Medios en la Universidad de París 8 en Francia. También participó en diversos programas académicos, tanto en Central St. Martins en Londres como en el Centro Nacional de las Artes en México. En este momento, su trabajo se desarrolla a partir de la intersección entre arte, arquitectura y antropología. Entre sus proyectos más recientes están Suprasensible para el pabellón Mies van der Rohe en Barcelona, Theater para el Bienal de Chicago de Arquitectura y A Mental Image en la Zonneveldhaus en Rotterdam. En años anteriores realizó Sitio para la Villa Savoia de Le Corbusier en Poissy, Francia, Fort Da Sampler en la neutra VDL House en Los Ángeles, In the Shadow of the Sun en el Lima de Dublín, Divan en el Freud Museum de Londres, Decalage en el Museo Experimental El Eco en México DF y Halo en el pabellón Le Corbusier, Ciudad París. Se acabó el desorden de lenguas porque ya me estaba trayendo loca. Actualmente prepara, entre otras cosas, un proyecto para la sede del Partido Comunista Francés en París y una colaboración con representantes de la Nación Tohono O'odham en Arizona. Entre otros reconocimientos, ha sido beneficiado con el apoyo de diversas instituciones como la Fundación Colección Jumex, la Grand Foundation de Chicago y la Fundación Marcelino Botín de Santander en España. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores del FONCA. Bienvenido, Santiago. Te dejo la palabra para que nos cuentes un poco sobre tus procesos de investigación. Sé que has seleccionado algunas de las obras. Santiago propone que también, de repente, si en el curso de la conversación hubiera alguna pregunta que surge desde el público, pues levanten la mano y les damos la palabra. Si no, al final tendremos un momento de diálogo. Entonces, seleccioné unos cuantos proyectos para hablarles el día de hoy. También quisiera retomar algunas cosas. Bueno, en cuanto a la semblanza, es una semblanza que me acabo de dar cuenta, tiene varios años. Y, por ejemplo, ese proyecto que estaba tratando de desarrollar con la Nación ODAM nunca prosperó. Y también les voy a hablar un poquito de eso. Quise incluir un proyecto, pues si no fallido, por lo menos inconcluso o incompleto, o que no llegó a ningún lado, porque también creo que es importante hablar de esas cosas que a veces uno dedica muchísimos años y no van a ningún lugar. Y bueno, pues escogí unos cuantos proyectos. Quisiera también retomar un poco lo que decían Rolando y Gabriel sobre los proyectos sitio específico. Yo también tengo una práctica de sitio específico, pero más bien me intereso en lugares que tienen un cierto interés, ya sea histórico, cultural, etcétera, que ya forman parte de lo que podemos considerar el patrimonio cultural. Un poco mi trabajo ha sido tratar de ver si de la cultura, o de la cultura institucionalizada más bien, se puede hacer arte, ¿no? Porque tendemos a pensar que son sinónimos, pero en realidad pues no, una cosa es la cultura y la otra cosa es el arte. Y cuando el arte se convierte en cultura, muchas veces sentimos que muere un poco de su potencia, ¿no? Entonces yo tenía como esta idea de si era posible hacer arte otra vez de algo que ya está completamente institucionalizado. Y quizá como preámbulo valdría la pena decir, yo bueno, estudié arquitectura, pero en realidad nunca pensé en ser arquitecto. Cuando estaba en preparatoria empecé a asistir a la ENAP, a cursos en las tardes. Bueno, estando ahí me di cuenta que no era una escuela que me interesaba mucho porque pues lo que se enseñaba ahí no era muy interesante, era un poco todavía como en el sistema de academias y todo esto. Entonces pensé en estudiar arquitectura porque pensé que iba a ser una formación pues más estimulante para mí, pero nunca pensé en ser arquitecto. Y luego cuando me gradué acabé trabajando en pintura, siendo asistente de algunos pintores como Aceves Navarro y algunos de los Castro Leñero, etcétera. Entonces por 10 años básicamente me dediqué a la pintura, que no les voy a enseñar porque no fueron logros muy sobresalientes, hasta que tuve una crisis muy fuerte y decidí retomar mi interés por la arquitectura, porque eso nunca lo perdí. O sea, a pesar de que no quise ser arquitecto, me interesaba la arquitectura como forma de pensamiento y sobre todo cómo refleja un momento histórico determinado. O sea, la arquitectura
es un material o unos objetos que reflejan claramente un periodo histórico, ¿no? Entonces, esa parte como que la quise recuperar. Y por otro lado, a nivel personal, la pintura me había llevado a un lugar un poco oscuro, donde la práctica de taller solitaria, de estar todos los días frente al lienzo y demás, no me estaba haciendo ningún bien a nivel personal. Entonces decidí de una manera también muy consciente y deliberada, bueno, después de la crisis obviamente, fue trabajar con otras personas. Entonces yo no tengo un colectivo como los que se presentaron antes que yo. Digamos que creo colectivos en función de cada proyecto. Cada proyecto implica trabajar con una serie de colaboradores muy específicos y eso justamente me ayudó a salir del taller, a salir de esa práctica solitaria y en mi caso no muy productiva, para buscar acercarme a otros mundos, a otras formas de vida, más bien, otras formas de ver la vida, ¿no? Otras formas de vida. Y bueno, cada proyecto es distinto en ese sentido, ¿no? Como irán viendo. Entonces, este es un proyecto que hice en el Museo Freud de Londres. El Museo Freud, bueno, cuando Freud en el 38 huye de Viena, obviamente cuando los nazis empiezan a tomar poder, y pasa el último año de su vida en una casa en Londres, que sigue siendo un lugar como bueno, es un lugar raro. Quizá aquí me voy a echar un poquito más para atrás. Cuando decidí empezar a hacer este tipo de proyectos, también me di cuenta que no me interesaba, bueno, parte no me interesaba y parte me resultaba inaccesible los lugares convencionales de arte contemporáneo, ¿no? No sé, por alguna extraña razón, yo no podía como insertarme en esos lugares. Era constantemente rechazado y demás, y de pronto, que a lo mejor esto se los cuento porque a ustedes les puede servir, me di cuenta que había unos lugares que no necesariamente pertenecían al mundo del arte contemporáneo, pero que tampoco eran unos lugares normales, o sea, como este lugar del Museo Freud. O sea, el Museo Freud es la casa donde él pasó el último año, donde está la colección de todos sus objetos personales. Era un gran coleccionista de figuras de muchísimas culturas, tiene no sé cuántos objetos, incluso tiene unas cuantas figuras prehispánicas, pero tampoco era un museo, o sea, porque ahí también se dan cursos y talleres y es un lugar como de peregrinación para los psicoanalistas. Tienen el auténtico diván, pero también tienen cuadros de su nieto Lucian Freud. O sea, es un lugar muy peculiar, ¿no? Y me di cuenta que había muchos lugares de este tipo que a lo mejor eran más receptivos a mis propuestas, y efectivamente eso fue lo que sucedió. Entonces me di cuenta que podía trabajar con estos lugares, y a diferencia de Tercero un Quinto, a mí lo que me interesaba era usar este lugar como material, o sea, hacer algo que se yuxtaponiera o que hiciera un contrapunto a este lugar, ¿no? Y bueno, este proyecto del Museo Freud fue una intervención sobre el diván. Entonces, bueno, como pueden ver en la imagen superior, ese es como el diván como lo tenía Freud. Yo había tenido oportunidad de visitar este lugar en principios de los años 2000 y me llamó mucho la atención porque el diván, digamos, como dispositivo terapéutico, pues es muy extraño, es muy extravagante, porque recuerda un poco la pintura de odalisca, la pintura orientalista del siglo XIX. Y yo decía, bueno, ¿a quién se le ocurrió hacer este montaje para tratar a sus pacientes, ¿no? O sea, se me hacía una cosa totalmente surrealista. Y entonces, bueno, conocí este lugar y 10 años después, no sé ni cómo, eso no se los puedo explicar, me vino a la cabeza la idea de sustituir todos los textiles por estos textiles producidos por unas mujeres wixárika que contacté para hacer estas piezas, ¿no? Entonces, básicamente la intervención consistió en sustituir los textiles por estos, y con eso, con este gesto bastante sutil y sencillo, no solamente cuestionar lo que es el psicoanálisis, la supuesta universalidad del psicoanálisis, pero también hacer una serie de relaciones pues entre ese universo muy europeo, muy eurocéntrico, y otras culturas, ¿no? Este proyecto, como muchos otros que vamos a ver aquí, pues son autogestionados, ¿no? A mí se me ocurrió la idea, yo contacté al museo, les propuse hacer esta intervención y lo financié para llevarlo a cabo, ¿no? Este es el diván tal cual, sin su piel, digamos, sin su recubrimiento. Como pueden ver, es un mueble completamente desvencijado,
con manchas de orines de todos. Está relleno de crin de caballo. En el siglo XIX era bastante común rellenar los sillones con este material. En esta casa hay 2 divanes, porque Freud tenía 2, pero este es digamos, el que se utilizaba, ¿no? Y la sillita donde Freud se sentaba para escuchar a los pacientes. A lo mejor algo que me faltó decir es que el proyecto se llamaba diván, pieza de atención flotante, porque si alguien, bueno, los que han ido a psicoanálisis a lo mejor saben a qué se refiere, pero los que no, Freud en algún momento dentro de la terapia proponía que el psicoanalista no debería de poner demasiada atención a lo que decía el paciente, ¿no? Sino que tenía que tener la atención flotante, es decir, podía estar pensando en cualquier otra cosa, incluso dormirse, lo menciona literalmente, y en momento que hubiera algo relevante iba a surgir bueno, se iba a dar cuenta de que eso era importante, ¿no? Hay cierta ironía en este proyecto, y bueno, esto de acá es un cartel que yo hice para publicitar la exposición, pero después me enteré que era ilegal pegar pósters en la ciudad de Londres, y pues ahí todavía tengo como 2000 pósters en mi casa que no pude pegar en ningún lado. Y bueno, como venían todos los datos del museo, me dijeron, no, si los pones nos van a linchar. Y bueno, Freud tenía este escritorio con estas figuras que les digo, tenía una colección muy grande, muy importante, y bueno, esta relación de lugar. Normalmente acompaño los proyectos con alguna programación, invito a algunos ponentes o gente que expanda un poco el proyecto y todas las implicaciones que pueda tener. Y aquí, bueno, pues había alguien que habló, por ejemplo, de esa pintura de Hans Hollein, muy conocida, de los embajadores, donde hay una calavera deformada en primer plano, etcétera, ¿no? La idea de los tapetes y cómo fueron importantes para la pintura europea del 18 y del 19, etcétera, ¿no? Entonces el cambio de piel, bueno, aquí una cosa curiosa que sucedió, hay una familia portuguesa que vive ahí en la casa desde los años 70, porque, bueno, Freud se murió, pero su hija Ana siguió viviendo ahí hasta el 85 cuando murió, y la casa, bueno, se conserva y hay una familia que vive ahí. Y en el momento que hice el proyecto salió un documental muy interesante en la BBC, porque había una especie de lucha de clases entre los que llevan la asociación psicoanalítica y la familia portuguesa, y entonces que ellos no participaban de las ganancias, y bueno, una cosa muy inglesa, muy Downton Abbey que pasaba ahí en el museo, ¿no? Y bueno, pues la sustitución. Este es Lencho, bueno, con él y sus familias, porque hay que saber que tradicionalmente los wixárikas son polígamos. Las mujeres fueron las que me ayudaron a hacer los tejidos. Y bueno, yo lo fui a visitar allá a la sierra, y esa es una foto ahí como del encuentro entre nosotros allá. Y bueno, este es Pedro, que parte del proyecto le pedí que pintara estas imágenes de Freud. Esa es una de las últimas fotos que le sacaron a Freud. Ay, perdón. Cuando hay ceremonias y hay ingesta de peyote, normalmente los wixárikas se pintan las mejillas con esta raíz amarilla que se llama usha. Bueno, pues le pedí que pintara una foto, que es esta que ven acá, y curiosamente me dijo Pedro que le parecía fantástica idea, y él tiene un puesto en Coyoacán, entonces que iba a ponerse a pintar fotos de los turistas que fueran por ahí, no sé qué. Vio que podía haber una posibilidad de negocio. En ese sentido, creo que no prosperó ese negocio porque nadie le ha pedido, pero bueno, lo que me interesa es que les comento esa anécdota porque es curioso cómo uno pues va y empieza a hacer un trabajo y demás, pero es un intercambio en realidad, ¿no? Yo le propuse unas cosas, él me propuso otras. Yo originalmente quería, por ejemplo, que los textiles tuvieran que ver con los sueños, algo que pudieran como aportar. Al final de cuentas ellas me decían, bueno, es que no sabemos qué hacer, etcétera. Les tuve que yo proponer unos diseños que encontré en unos libros y demás, que curiosamente Lencho me dijo, pues, también como que les hice descubrir algo porque eran unos diseños antiguos, pues ahí hubo una serie de intercambios interesantes. Luego este es otro proyecto que hice más o menos en la misma época, en esta casa de Le Corbusier, que es muy famosa, que es la Villa Saboya, está en la periferia de París. Es una villa que se hizo para fin de semana de unos nobles, en el año de 1929, pero en realidad nunca funcionó muy bien porque a los dueños nunca les gustó la casa, y además cuando se construyó no había la tecnología para tener un techo plano,
lo cual hacía que se metía el agua y demás, o sea, un problema. Entonces los dueños nunca usaron la casa, la abandonaron, luego fue en la Segunda Guerra Mundial invadida, luego fue escuateada y en los años 80 fue adquirida por el gobierno francés y bueno, ahorita es patrimonio nacional. Entonces esta casa pues es un poco el paradigma de la arquitectura moderna, es realmente el teorema arquitectónico de Le Corbusier, tuvo una influencia bestial en la arquitectura moderna, y Le Corbusier siempre había argumentado que la casa tenía esas patas que se llaman pilotis, porque el primer piso y el sótano los consideraba como una cosa arcaica, porque siempre eran húmedos, oscuros, sombríos, etc. Entonces el hecho de levantarse o despegarse del suelo, pues era como una cosa que ejemplificaba claramente la modernidad. Por otro lado, podemos hacer la relación de que pues, es algo como típico de todas estas artes abstractas, ¿no? De me descontextualizo, me separo de lo contingente, me separo de lo inmediato, etcétera, ¿no? Pero después pues ha habido una serie de investigaciones donde se ha demostrado que en realidad Le Corbusier estaba inspirado. Cuando él era niño hubo un descubrimiento de unos palafitos en los lagos suizos, entonces en el imaginario del niño Le Corbusier pues en realidad estaban los palafitos. Y también hizo un viaje por el Bósforo y en Turquía hay casas sobre el río, también en patas. Entonces, en realidad es una especie de reducto, vamos a llamarle primitivista, y no tiene mucho que ver con la modernidad, sino tiene que ver con un imaginario de una construcción primitiva. Y entonces yo quise hacer un poco el juego con esta construcción doble palapa, por varias razones. Uno, por hacer esta contraposición de formas, pues en mi cabeza, complementarias, pero al mismo tiempo que establecen una especie de relación de fuerza, y al mismo tiempo, pues la casa, como les digo, nunca estuvo habitada, siempre estuvo, entonces es una especie de arquitectura que se celebra a sí misma, pero no tiene ningún propósito ni uso. Ahorita es un lugar turístico que reciben sorprendentemente más de 300 visitantes al día, pero pues no sirve de nada esta casa, ¿no? Y bueno, pues se construyó esto. Llevamos todo el material desde aquí de México en barco, llevé a 3 palaperos también que construyeron esto, y bueno, estuvimos ahí un par de semanas construyendo la doble palapa. Tiene que también, mucho de mi trabajo tiene que ver con patrimonio cultural, cómo se utiliza, cómo se instrumentaliza, etcétera. Claramente, por ejemplo, pues las palapas ahora en México por lo menos es algo que se usa nada más como para el turismo, ¿no? Si se siguen haciendo palapas es porque hay hoteles en la Ribera Maya que quieren cubrir sus albercas, pero pues ya hay muy poca la gente que vive en ese tipo de construcción. Entonces esta relación también entre el turismo, el patrimonio, el uso que le damos, ideológico, etcétera, ¿no? La palapa tenía este óculo entre los 2 conos, un poco como homenaje al Panteón de Agripa que hay en Roma, porque Le Corbusier era un admirador de ese edificio, yo también. Entonces tenía este círculo que además, hablando con los palaperos, yo les preguntaba qué les parecía eso, y de repente me dijeron, no, pues es muy curioso porque eso es lo que nos permite ver las estrellas, cuando esto está al aire libre, ¿no? Pero el hecho de que uno pudiera estar bajo la palapa con este hoyo, les parecía como muy curioso, ¿no? Bueno, encontraron que había como esa dimensión quizá cósmica de la construcción. Bueno, aquí otra imagen, y lo que para mí fue satisfactorio fue que finalmente esto se utilizó. Los niños lo empezaron a usar, estuvo durante el verano, entonces era como una especie de pabellón de verano para hacer picnic, o incluso tengo ahí algunas fotografías donde están jugando fútbol entre los postes, y bueno, eso pues le daba como sentido o le daba un cierto uso a esta construcción, en contraposición con la casa que pues como les digo no tiene ningún uso. Estos son los hermanos Canchicamal que construyeron la palapa. Bueno, fue una experiencia para ellos totalmente traumática el estar en Francia, no les gustó nada, ni la comida, ni la gente, ni nada, se querían regresar a los pocos días. Los tuve casi que encerrar en donde estábamos para que no salieran, y bueno, fue realmente, aquí se ven muy sonrientes, pero no estaban nada contentos. Era la primera vez que salían del estado de Yucatán, la primera vez que tomaban un avión, la primera vez que estaban en otro país, todo fue muy, muy conflictivo, y además tuvimos la mala suerte que nos detuvo la policía como 5 veces en el metro, porque bueno, pues claramente hay una discriminación muy evidente, y pues ellos llevaban todos sucios del
de estar construyendo la palapa todo el día y pasabas al metro. Y bueno, hice también una serie de piezas textiles para la casa. Para mí como era es el elemento como más claro que habla como de la humanidad, ¿no? O sea, como yo les decía, la casa estaba deshabitada, no había nada, y entonces estas piezas de alguna manera querían representar un poco la presencia humana en esta casa deshabitada. Y entonces hice estas piezas en Teotitlán del Valle, en Oaxaca. He trabajado con esta familia desde hace unos 15 años. En realidad aquí lo que retomé fueron algunos motivos, algunos diseños tradicionales, pero están tejidos como si fueran imágenes fuera de registro, porque de alguna manera quería simbolizar como nuestra perspectiva de ciertas culturas indígenas en México siempre están como desfasadas de la realidad y como que nunca empatan. Este es otro proyecto también de intervención. Este es en el pabellón de Mies van der Rohe. Bueno, este es el pabellón de Mies van der Rohe que está en Barcelona. Originalmente construido también en 1930, no sé por qué en 1930 pasó todo, pero bueno. Este es una construcción que se hizo originalmente para una feria internacional y en realidad el único sentido de este pabellón era vender material, o sea, es una especie de stand comercial para vender una serie de materiales producidos en Alemania. Se desmontó inmediatamente a los 6 meses y luego cuando Barcelona ganó la candidatura para las Olimpiadas del 92, se decidió reconstruir este pabellón. Entonces, la versión que hay ahorita es de finales de los 80s, se trata como si fuera la cosa en sí misma, ¿no? Entonces, eso también me interesa, o sea, como una recreación de pronto se convierte como en el auténtico pabellón. Entonces, bueno, este pabellón tampoco tiene uso ni propósito, o sea, si el propósito original era vender material, pues ya la reconstrucción, ya no sé cuál es el propósito. Está ahí, es un sitio turístico y muy visitado, etcétera, ¿no? Entonces, pensando también en el propósito y el uso de este lugar, justamente lo que aquí falta es humanidad, o sea, no hay como no hay un sentido de por qué alguien visitaría este lugar más allá de admirar la arquitectura, ¿no? Y para esto se me ocurrió trabajar con un grupo de euritmia. La euritmia es una práctica del cuerpo, una práctica de movimiento corporal esotérico y pertenece a la Sociedad Antroposófica que fue fundada en 1914 por Rudolf Steiner en Suiza. Steiner era originalmente teósofo y luego decidió fundar su propia corriente esotérica. Bueno, porque esa es otra cosa que me interesa mucho, que siento yo que es como la otra cara de la modernidad europea, es el esoterismo, ¿no? Es una cara que nunca se promueve mucho ni se reconoce mucho, pero si pensamos, por ejemplo, en todas las vanguardias artísticas en Europa, principios del siglo XX, pues muchos de los artistas como Mondrian, Kandinsky y más estaban muy influidos por la teosofía de Madame Blavatsky. Entonces, Steiner también es otro personaje muy importante. Él era en realidad especialista en Goethe, pero hizo de todo, o sea, construyó este edificio, el Goetheanum, el primero es el que está arriba, se construyó en 1914, pero la gente que vivía por ahí lo quemó, era de madera, porque no querían que se implantara ahí la comunidad, y finalmente lo hizo de concreto en 1922. Y bueno, él lo describía como un guante volteado al revés, es decir, donde el interior está en el exterior, o como un cráneo de concreto. Y es un teatro donde normalmente se presenta este grupo, que es el grupo oficial, digamos, de la Sociedad Antroposófica en Dornach. Entonces, los invité a que hiciéramos una serie de presentaciones ahí en el pabellón, se hizo un video también, y bueno, pues era esta idea como de la presencia esotérica en un espacio considerado como arquitectura racional, ¿no? Todo limpio y todo líneas rectas, todo angulado, etcétera. Quiero insistir que ellos, por ejemplo, no es gente que hace esto de hobby, o sea, no es un grupo de personas que los domingos se juntan a hacer euritmia, sino su vida es hacer euritmia, no hacen otra cosa más que hacer euritmia. Digamos, para mí es muy importante, así como cuando trabajé con la comunidad wixárika, es gente que su vida está totalmente filtrada por esta creencia, ¿no? Toda su relación con la vida pasa por ahí. Entonces, si ellos dicen estoy moviendo las energías cósmicas, no es una metáfora, o sea, por lo menos en la construcción propia, realmente creen que hay una transformación de la energía y del espacio, ¿no? Por ejemplo, los trajes son los trajes, la forma de los trajes son los trajes que diseñó Steiner en 1914, porque esto también está un poco congelado en el tiempo, ¿no? Igual que el pabellón. Bueno, yo nada más propuse los colores, pero en realidad esas gasas de seda tan vaporosas tienen que ver con la idea de que en realidad no es una danza, no se trata de
hacer una expresión corporal, sino al contrario, se trata de dejar que el cuerpo se imprima por las energías y la ropa simplemente es la manifestación visible de eso que no vemos. Aquí lo curioso fue que, digamos, a las presentaciones fueron como 3 tipos de público muy claras. Por un lado estaban los de la Sociedad Teosófica en Barcelona, que bueno, estaban verdaderamente extasiados con la presentación. Bueno, hago la aclaración que yo no soy creyente, no formo parte de esto, ni soy en realidad bastante ateo, pero me interesan las formas de creencias de los otros, quizá por la misma razón. Bueno, los de la Sociedad Teosófica estaban realmente fascinados con esto. Por ejemplo, yo sin saberlo, una persona se me acercó y me dijo, ¿sabes que este lugar ya cambió para siempre? Yo, ¿por qué? Me dijo, porque Eduardo, uno que está ahí, hizo la invocación del hombre de Steiner, no sé qué, y ya ha cambiado la energía para siempre. Bueno, pues esa es una manera de verlo, ¿no? Luego estaban los arquitectos, que obviamente llegaron ahí, toda su lectura fue como estética, ¿no? Ah, qué bonita la arquitectura, qué bonitos los movimientos, una relación casi superficial al asunto. Y luego el mundo del arte contemporáneo catalán, que es muy politizado, y bueno, ¿y cuál es la dimensión política de esto? Y no sé qué, cuál es el discurso, y yo qué sé, ¿no? Entonces, lo que fue muy interesante para mí es que pues cada quien ve lo que quiere ver, o cada quien se focaliza sobre lo que le interesa, pero es muy rara la gente que se permite ver desde otro ángulo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, discutía con estas personas, estos artistas y curadores, decía, bueno, aquí un poco el propósito de esto es dejarse ir, dejarse sentir, o sea, yo no sé si esto es cierto o no es cierto, pero yo he visto a Ingrid, que es la persona que está aquí, su movimiento, su gestualidad, me toca. Y no sé si realmente está cambiando el cosmos o no, pero si uno se lo permite, hay una conexión emocional ahí, ¿no? Pero sí, claro, lo estás viendo nada más con el filtro del discurso político, pues es muy limitado también eso. Pero bueno, para mí no era importante, o sea, para mí esto, a pasar de las apariencias, o muchos de mis proyectos, yo los considero como arte conceptual, o sea, sí me interesan las formas, sí me interesan las materialidades, sí me interesa cómo las cosas se encarnan en objetos y en forma, pero también me interesa como el juego intelectual, conceptual que hay en las intervenciones, ¿no? Y justamente cómo se puede pues, poner un poco en crisis ciertos discursos, ¿no? Que pueden ser como muy dominantes, ¿no? De lo que es el arte y de lo que no. Bueno, paso aquí estas imágenes más rápido. Después hice una última presentación aquí en La Tallera, en Cuernavaca, porque íbamos a hacer una presentación en México, pero se canceló porque fue a Ayotzinapa y pasaron una serie de circunstancias, entonces ya no los aburro con eso, pero hicimos una presentación en La Tallera, y aquí lo que les quería mostrar más bien es que la euritmia está codificada como lenguaje. Entonces es posible que, por ejemplo, puedan transcribir en movimientos una palabra, ¿no? Entonces yo les propuse que usáramos esta palabra en alemán, que es Lebenswelt, quiere decir la vida del mundo. No se trata de que estos movimientos representan las letras ni nada de eso, sino a través de la euritmia uno puede encarnar la palabra, y por palabra no únicamente el sentido de la palabra, sino como el espíritu de la palabra, ¿no? Como les digo, esto está codificado en un contexto esotérico, entonces, bueno, uno puede creerlo o no, pero la idea es que el lenguaje se puede habitar espiritualmente, y entonces a través del cuerpo y del movimiento se puede hacer visible ese espíritu que hay detrás de las palabras. Entonces, de este lado, creo que es Eduardo, sí, Eduardo está encarnando o habitando esa palabra Lebenswelt, y del otro lado está la notación Laban de esa palabra, que la notación Laban es uno de los pocos sistemas que hay para la transcripción del movimiento corporal, ¿no? Desarrollado por Rudolf Laban, otro esotérico también de principios del siglo XX, pero todavía en Francia, por ejemplo, hay gente que sabe escribir Laban, y en el Conservatorio Nacional de Danza hay personas que lo hacen. Entonces, en principio, son equivalentes estas dos cosas, ¿no? Y alguien que puede leer la euritmia podría leer esta palabra, y alguien que sabe leer Laban podría leer también la palabra ahí. Y bueno, pues esos son los murales de Siqueiros ahí en La Tallera. Se hizo también un video, y bueno, esto lo paso rápido porque finalmente hicimos otra presentación en Chicago, nada más con Ingrid, y esta es la capilla de Mies van der Rohe en Chicago, que le llaman ahí The God Box, o sea, la caja de Dios, porque como pueden ver es una caja de zapatos, nada más con un altar, pero bueno, y la gente estaba ahí En realidad les quería hablar como del proyecto fallido. Bueno, esto es otra cosa que construí ahí en Rotterdam, encima de una casa moderna.
pero aquí es un sistema tradicional de techumbre medieval que hay en Europa, que es con unos como carrizos que crecen junto a los ríos, y ahorita hay como una especie de… Bueno, sigue habiendo gente que sabe techar con esto, ¿no? Entonces se hizo un observatorio dedicado a Madame Blavatsky porque en realidad el arquitecto de esa casa, además de ser el arquitecto moderno más prominente en Holanda en los años 30, también era el líder o el jefe de la Sociedad Teosófica en Holanda. Entonces había como esa doble condición de moderno y esotérico. ¿Sí? Y este fue el día de la inauguración, funcionaba ahí el observatorio. Entonces es una especie de James Turrell vernacular. Y como les decía, pues hacíamos aquí también unas charlas. Invité a Marco Pasi, que es un especialista en la relación entre esoterismo y arte moderno y contemporáneo, pero también invitamos al actual líder de la Sociedad Teosófica en Holanda, y entonces como para tener un poco los dos puntos de vista de la misma. Y esto es de los que le quería hablar quizá nada más para terminar. Es una ruina que hay en Arizona que se llama Casa Grande, y lo que me llamó la atención, bueno, yo descubrí esta ruina en internet con esta imagen, y la imagen me cautivó desde el principio. Bueno, esta imagen la saqué yo, pero una similar. La relación entre esa techumbre y esa ruina. La ruina es de adobe, es pura tierra, no tiene ningún tipo de estructura. Mide casi 25 metros de alto, es la estructura más alta que hay en Norteamérica. Esto está muy cerca de la frontera con México, en Arizona, cerca de Tucson. Ese fue declarado el primer monumento nacional en Estados Unidos en 1910. Fue descubierto por el padre Quino, pero después se volvió en el siglo XIX como un lugar de peregrinación, no sé por qué. Y finalmente en 1915 se puso una primera techumbre y luego esta en 1925. Pero a mí lo que me llamó la atención fue la relación entre esa techumbre como moderna, medio ifelesca, y la ruina, ¿no? Como de alguna manera para mí representaba como la visión occidental y la visión nativa, ¿no? de la arquitectura. Y bueno, pues haciendo una serie de investigaciones ahí, estuve yendo al lugar varias veces. Y bueno, hice una residencia también en un lugar cercano, estuve viviendo un mes ahí en Arizona, en una escuela de arquitectura fundada por Frank Lloyd Wright, que se llama el Taliesin. Me di cuenta que había muchísima gente interesada por este lugar, a pesar de que fue abandonado en 1300, pero de alguna manera una especie de herida viva, algo que a lo mejor a nosotros es un poco inconcebible en México, porque estamos acostumbrados a que las pirámides o los sitios arqueológicos pues no son como cosa del pasado, pero aquí lo que era muy curioso es que me entrevisté con el jefe Odam Pima, que es la única comunidad indígena binacional. Ellos pueden cruzar la frontera libremente, o sea, hay en Sonora y también hay en Arizona. Y bueno, ellos creen que este es un sitio espiritual, cuando los arqueólogos y antropólogos con los que me entrevisté más bien pensaban que era un sitio administrativo. Pero bueno, para resumir un poco la idea es que empecé a entrevistar a toda la gente que tenía algo que ver con esto, y me di cuenta que todo el mundo tenía una opinión distinta de qué era este lugar, para qué servía, qué se podía hacer con él, ¿no? Por ejemplo, incluso la techumbre era todo un tema, porque obviamente está llena de aves que defecan encima de la ruina, y pues la están destruyendo. Al mismo tiempo, por ejemplo, los de parques nacionales metieron un ave de rapiña para que se comiera las otras aves. Los Pimas se enojaron que porque no había habido una ceremonia de la masacre esta de las aves. Bueno, toda una serie de cosas ahí entre divertidas y sorprendentes. Y bueno, yo tenía la idea un poco absurda de hacer quería hacer una especie de talk show con todos estos personajes. Junté como a 12 personas distintas y basándome en los arquetipos junguianos, quería que cada uno de ellos jugara un rol, ¿no? Uno iba a ser el bufón, otro iba a ser el héroe, otro iba a ser el no sé qué, y como reencarnar o revisitar esta polémica que pues a mí me parece fascinante que un lugar tan, un sitio arqueológico generara todavía hoy en día tanta discusión y tanta cosa. Entonces, bueno, pues nada, si quieren lo dejamos aquí y abrimos a preguntas. Bueno, muchas gracias. En principio, pues obviamente si hay preguntas desde ya, pues adelante. Creo que hay varios puntos que son para discutirse. Igualmente quisiera recuperar algunos también para pues, pensar colectivamente. Creo que esordiste hablando de patrimonio cultural
Y luego, hablando de euritmia, estuviste hablándonos de la ropa como la manifestación sensible de lo que no se ve. Me parece que es un cruce interesante para pensarse en el marco como de tu trabajo y en estas discusiones que evidentemente implican un tipo de memoria institucionalizada vista desde distintas posiciones políticas y geográficas, culturales, que se articulan tanto en un nivel pues, global, cuanto en un nivel que yo diría más mexicano, ¿no? Creo que también adentro de las culturas que habitan este país hay muchas posiciones en las que cruza parte de tu trabajo y que es interesante pensarlo. Digo para que a lo mejor luego empiece a pensarse por allá, ¿no? Sí. También estabas tú mencionando la idea de la colectividad. Y yo diría que en realidad, pues casi que me parece más luego lo dijiste, lo elaboraste como en términos colaborativos, ¿no? Y aprecio la sinceridad con la cual nos contaste también episodios bastante traumáticos, que me parece que en el marco de un encuentro como esto también sea interesante poner en discusión, ¿no? Y creo que esto sí también nos da la posibilidad de pensar, pues, desde una posición que aunque tú digas que no te gusta pensarlo desde allá, sí creo que hay una dimensión muy política en eso, en el bien y en el mal, ¿no? Que valdría la pena pues, analizar. Y también creo que a lo largo del encuentro de hoy, en otras charlas también, ha surgido como también pues, la política se vive también de una forma poética, ¿no? Entonces, pues que este cruce, ese glitch también tiene implicaciones que luego son inevitables para pensarse. Entonces también creo que hay un punto donde me preguntaría, pues a raíz de lo que tú nos contaste sobre el patrimonio, cómo se instrumentaliza, ¿no? Pues pensar en, por ejemplo, tu relación con la modernidad de México, que es evidente, ¿no? Es evidente quizás en algunos de los proyectos. Pienso también en episodios de cruces como los que tú provocas. No sé, pienso a cuando Gorman hablaba de la Biblioteca Central de la UNAM como una gringa en Huipil y qué sucede aquí, ¿no? En algunas de estas piezas. También, en fin, quisiera poner también una pequeña reflexión sobre la imagen que se me hizo muy poderosa que nos mostraste del diván de Freud sin ninguna tela, ¿no? Y creo que allá, y también un poco a raíz de algo que tú mencionaste frecuentemente, que fue la palabra auténtico, pues un punto fundamental para mí, a mi manera de ver de pues en realidad la modernidad europea y del psicoanálisis, que es sobre todo no entender que en realidad en la mayoría de los casos es un malentendido general, ¿no? Pensar por qué decidiste sustituir en lugar de sencillamente quitar. Y sustituir con algo que creo que es un tipo de cultura también bastante lejanas de ser comprendida, me atrevo a decir también en el México urbano, ¿no? Entonces creo que hay muchas de estas cosas, ahora las dije como a manera un poco de recapitular algunas de los puntos que me parecieron más neurálgicos, ¿no? De lo que tú dijiste, que creo que pueda dar pauta, espero sobre todo a los estudiantes, para hacerte alguna pregunta. Bueno, a lo mejor nada más para contestar esto del auténtico, justamente yo creo que algo que muestra mi trabajo es que eso que pensamos como auténtico, original o real, pues todo también está uno contaminado, manipulado, artificialmente construido. Digamos, hay un propósito muy deliberado de poner en crisis esa idea de qué es lo original, ¿no? Este lugar mismo también, que podríamos pensar que es un sitio arqueológico preservado perfectamente, pues no. Digo, aquí no se ve, pero por dentro está lleno de varillas porque los muros están cayendo, como les digo, no tiene ningún tipo de estructura. Está el piso, por ejemplo, eso está totalmente aplanado. Yo he visto imágenes del siglo XIX y eso estaba totalmente así. Pero, por ejemplo, yo le pregunté a los jefes PIMAS que por qué estaba esto así y me dieron una respuesta totalmente mágica, ¿no? Así como, no, pues el viento lo balizó y lo dejó así. Entonces, bueno, no es que una respuesta sea correcta y otra incorrecta, sino que cada quien tiene realmente una manera de leer las cosas. Y regresando un poco a esto del diván, que por qué no lo dejé desnudo, bueno, uno, porque cuando decidí hacer el proyecto no sabía cómo era el diván en realidad, ¿no? Eso lo descubrí cuando lo desnudamos. Y por otro lado, pues justamente lo que quería hacer una crítica, digo, no lo digo yo, pero mucha gente lo ha visto como una crítica decolonial, ¿no? De lo que es el psicoanálisis. O sea, a mí lo que sí me ha interesado es cuestionar esta supuesta universalidad
del pensamiento moderno europeo, ¿no? La idea de que el psicoanálisis es la respuesta a la psique para todos, que la arquitectura moderna la puedes trasladar a cualquier país, en cualquier circunstancia, en cualquier clima y funciona. Por ejemplo, Lévi-Strauss también es algo que me ha interesado mucho, ¿no? La estructura social, realmente puedes establecer una fórmula que explique la organización social de todas las culturas, de cualquier época, de cualquier… Entonces esta idea como de soluciones universales, o incluso el arte abstracto, ¿no? El arte abstracto parecía ser el lenguaje universal, ¿no? Porque todos son formas y colores, pero pues no, porque los colores y las formas también están codificadas culturalmente. Entonces, un poco va por ahí. No sé si alguien quiera preguntar algo por ahí. Hola, mi nombre Sí. es Sinjo y mi pregunta va más como por esta parte de la pieza del psicoanálisis, Ajá. que quería saber porque mencionaste que llevaste unos libros contigo y que fuiste a platicar con las personas que te ayudaron a realizar la pieza. Entonces, si hubo algún tipo de disidencia o ¿Algún tipo de qué, perdón? disidencia, como inconformidad, o diferencias en cuanto al significado que llevabas dentro de los libros, porque mencionaste también que descubrieron cosas en el momento en el que tú llevaste eso. No, al contrario, o sea, a lo mejor no me expresé bien y no terminé con la idea. No, o sea, cuando yo al principio, en mi ingenuidad, pensé que podía, por ejemplo, con Lencho, ¿no? Lencho, cuando yo me acerqué a él, fue a través de una persona que tiene una asociación que se llama Conservación Humana, que trata de proteger, bueno, los Wixárikas son la única comunidad en México que tienen un territorio propio, y es un territorio gigantesco, gigantesco que les dio Lázaro Cárdenas en un decreto, que ahorita además tienen miles de problemas porque son invadidos por el narco, por los ganaderos, etcétera, porque este territorio toca 5 estados, bueno, 4 estados, o sea, el norte de Jalisco, Zacatecas, Durango y, bueno, San Luis Potosí es donde van a hacer ahí la peregrinación para la recolecta del jicuri. Bueno, Lencho, bueno, que vivió en mi casa en México un mes, porque cuando yo me acerqué a esta asociación me dijeron, bueno, en vez de que tú vayas, ¿por qué no invitas a alguien que esté en tu casa y pues ya te relacionas con él y lo que sea, ¿no? Entonces, pero Lencho no hablaba muy bien español, muy poco. Entonces, nuestra comunicación era bastante limitada, ¿no? Y, bueno, estábamos viendo cómo íbamos a hacer los textiles, porque yo sí quería que fueran del mismo tamaño que los de Freud. Yo ya tenía las medidas de los textiles y yo quería, en mi ingenuidad, que él propusiera los motivos en función de los sueños y como tratarlo de jalar un poco al universo psicoanalítico, pero eso fue absolutamente imposible. Entonces llegó un momento en que renuncié a eso y entonces yo, pues que tenía ya una buena colección de libros de textil y demás, pues había como ciertos motivos que me parecían más interesantes y yo le propuse que que hicieran esos. Y entonces lo que aprendí ahí fue que ellos, como bueno, no viven en comunidades, digamos, no viven en poblados, sino como la sierra es tan enorme, viven desperdigados por la sierra y solamente se reúnen cuando hay ceremonias en los centros ceremoniales, ¿no? Entonces, no hay realmente como una memoria, ¿cómo decirte? No hay como una memoria centralizada de la tradición cultural. Y entonces, por ejemplo, los motivos que yo le había enseñado pertenecían a otra, o sea, digamos, entre ellos también hay como comunidades específicas, o sea, los de Santa Catarina no tienen nada que ver con los de San Andrés Coamiata, o sea, y los tipos de textiles que producen son distintos. Entonces, él de alguna manera redescubrió a través de estos libros cosas que no conocía de su propia cultura. Al mismo tiempo, por ejemplo, yo tenía un libro de Pablo Ortiz Monasterio que se llama Corazón de Venado, no sé si alguien lo conoce, un libro de un fotoensayo sobre la comunidad muy bonito, que se publicó en los años 90, y él, por ejemplo, descubrió a su mamá en el libro, cosa que también fue muy chistoso. O sea, yo le di el material y de repente pues, vio que su mamá estaba retratada ahí en ese libro, ¿no? Entonces, bueno, a eso me refería, ¿no? Que finalmente tú llegas de fuera y de alguna manera pues yo regresé algo de la propia cultura a través de esta documentación. Entonces, en algún momento no lo pude desarrollar, pero tenía la idea de hacer una especie de mediateca, digo, no yo, o sea, yo nada más iba a ser como el gestor, estaba buscando apoyo para hacer una especie de mediateca ahí en la comunidad para que ellos empezaran a recuperar material historiográfico de su cultura. Por ejemplo, en el Museo Smithsoniano de Washington, donde quería hacer una residencia, tienen una gran colección de objetos. O, por ejemplo, uno de los primeros
vamos a llamarle exploradores europeos a esa región, fue Preus, y pasó a finales del siglo XIX por ahí y recuperó muchísimos objetos, y la colección más grande de objetos wixárika del mundo está en Berlín, en el Museo Etnográfico, porque este señor mandó todo para allá, y a pesar de que en la Segunda Guerra Mundial se incendió el museo y se quemaron una bola de objetos, pues todavía hay 2000 objetos ahí, ¿no? Hay un proyecto de Gabriel Rosell, un mexicano que vive allá, llevó unos maracames de México a Berlín para que vieran estos objetos y vieran si esos objetos todavía guardaban su espíritu, ¿no? O si ya estaban, digamos, desacralizados de alguna manera. Porque bueno, la relación con los objetos es muy distinta a la que nosotros podemos tener. Entonces va un poquito por ahí la cosa, ¿no? Pero igual también desde el punto de vista comercial, por eso conté la anécdota de pintar la cara de la foto, porque pues también regresamos a lo mismo, o sea, hay una contaminación en estos ires y venires, ¿no? Entonces él dijo, pues aquí puedo sacar lana. Y tengo otra pregunta sobre esta pieza que hiciste de la familia oaxaqueña. Ajá. En donde utilizaste también algunos símbolos que son pertenecientes de esa cultura, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo haces este proceso de desconfiguración de los símbolos para usarlos y decir algo con eso? Bueno, allí, por ejemplo, hay un tapete muy grande que tiene como forma de mancha de tinta que hice para la Villa Saboya. Ahí en realidad, esto fue hace mucho y a lo mejor pensaba las cosas desde otro lugar. Esos motivos más bien son mayas. Es un pequeño detallito de un huipil y en realidad es un símbolo o es una forma que representa el cosmos. Entonces, aquí lo que me interesaba, o sea, eso en realidad es de un huipil, de un bordado de este tamaño, pero hay una antropóloga mexicana que se llama Marta Turok y ella analizó ese motivo y en realidad nosotros lo vemos así en plano, pero son las tres capas del mundo, ¿no? Es el inframundo, la tierra y el cielo. Y ella lo separó en esos tres planos, hizo una serie de diagramas y tal. Aquí yo lo que quería hacer, o hice en esta pieza, es que finalmente es una representación muy ordenada del cosmos, muy regular, con sus patrones, sus líneas, etc. La forma esta de la mancha tenía que ver con la idea de que a pesar de todo eso, pues siempre está el azar, está el accidente, está lo imprevisto, entonces era como una especie de contradicción formal entre algo que trata de dar orden a todo eso que no conocemos o que se nos escapa de las manos, etcétera, y al mismo tiempo pues el azar que le da un poquito de forma. Entonces es un poco el juego de esta pieza en particular. Pero bueno, esto fue tejido en Oaxaca, aunque no tiene nada que ver con las personas que lo hicieron, nada más porque ellos tienen la capacidad técnica de hacer un tapete de ese tamaño, como el que está aquí afuera, pero bueno, ese es un telar europeo, ¿no? En realidad en Oaxaca se teje con telar europeo. Entonces digamos que culturalmente este motivo no tiene nada que ver con las personas que lo hicieron. Ahorita no sé si haría una cosa así, pero bueno, esto ya fue hace varios años, ahorita es un tema muy espinoso. Por ejemplo, aquí no hablé nada de lo que hice para Venecia, que ya está como en una lógica un poco distinta. Ahí nada más como que dije, bueno, pues esto es patrimonio, o sea, me interesaba la parte patrimonial, ¿ves? Es decir, hasta qué punto, igual que con los Pima y la ruina esa, hasta de quién son las cosas, porque tú estableces una afiliación con un objeto, digamos, ahí es donde siento que hay mucho campo para la discusión, ¿no? O sea, de quién es cada cosa. Por ejemplo, yo en la ruina, pues la estuve estudiando, o sea, estuve yendo muchísimo, creo que la persona que documentó cada grieta de esa ruina, tengo los planos, hice planos de todo, etcétera, y eso no sé si me da legitimidad para hablar de ese lugar. Tampoco podría decir, bueno, los únicos que pueden referirse a ese lugar son los Pima porque ellos reclaman la afiliación espiritual con ese lugar. No sé, a lo mejor la voz del arqueólogo o del antropólogo que también ha estudiado ese lugar, pues es válida, ¿no? No sé, es un poco lo que, hacia donde, como me posiciono frente a esto, ¿no? Yo no soy psicoanalista, pero eso tampoco implica que no pueda hablar de psicoanálisis. Sí, una pregunta es, hablaste de crear una medioteca, bueno, no se realizó. Mediateca. Una mediateca. Y ¿qué piensas acerca de estos argumentos de gente que dice que tú como persona, entre comillas, civilizada, estás introduciendo esta idea de recuperación del pasado, que es parte de nuestra cultura contemporánea, esta devoción por el pasado, en lugar de dejar que esa cultura evoluciona, y si se pierde, bueno, es parte de su evolución. Tú estás introduciéndote básicamente. Claro, o sea, digo, en primer lugar, esa transformación, porque yo no sé si evolución es la palabra correcta, esa transformación de las comunidades es algo incontrolable. Es decir, Lencho tiene televisión y ve la tele, o sea, no, yo justamente lo que no tengo es esta idea de
de la preservación como bajo un capelo, tanto de las culturas como de los objetos, porque finalmente todo está cambiando constantemente. Pero lo que sí creo es que porque también lo mismo lo viví en Chiapas, en ese proyecto de Venecia, lo que sí creo es que si son comunidades que no tienen manera de guardar o de conservar ese pasado histórico, yo creo que les podría funcionar, a ver, ¿cómo decirlo? En parte tienes razón y te reconozco porque había poco interés de su parte de tener una mediateca. O sea, a lo mejor algunos de ellos sí dicen, ok, sí nos interesaría tener imágenes del siglo XIX de este lugar o no sé, tener registro de cómo eran los textiles hace 100 años o 150, porque como les digo, en Berlín hay objetos así. Pero igual pasa con nosotros, o sea, ¿cuánta gente de las que está aquí realmente se interesa por la historia o por tener una memoria histórica o por saber cómo eran las cosas antes? No sé. Entonces, bueno, pues ahí te encuentras un poco de todo, gente que sí le interesa saber de su pasado y gente que no le interesa saber. Pero no es una idea ajena porque finalmente existe la tradición oral y ellos te están hablando todo el tiempo de nuestros ancestros hacían esto o hacían aquello, o por ejemplo, tú cuando estás en la sierra llegas a los lugares sagrados y pues tienen ahí una serie de objetos. Entonces, no es que estén ajenos completamente a la idea de la preservación de los objetos históricos, pero bueno, es una lógica distinta. Y sí, en parte no prosperó mi proyecto porque no hubo dentro de la comunidad mayor interés. Y pues sí, eso es cierto. Una pregunta más, es con lo de Barcelona, lo que hiciste en el pabellón. Ajá. Esta gente que te trajiste de los esotéricos, Ajá. básicamente ellos compartían esta idea de cierta manera, criticar o ser escéptico acerca del racionalismo del pabellón, o tú simplemente los estás usando. Porque, bueno, yo no estoy diciendo que lo estés usando, pero ciertamente va a haber una crítica de que lo estás haciendo, Claro. sin que ellos sean conscientes de este discurso tuyo. Sí, es una buena pregunta que además podemos trasladar a casi todos los casos. Esto de usar quién usa a quién también es muy discutible y muy debatible, pero ellos estaban totalmente conscientes. O sea, cuando yo los abordé, yo les dije que no creía y ellos en realidad nunca se presentan fuera del Goetáneo. O sea, digamos, yo fui la primera persona que los saqué de ese contexto y los puse en otro. Pero bueno, son, como decimos en las relaciones, pues son adultos que consienten o no. O sea, no son niños que yo los estaba engañando para que hicieran algo que no querían. Ellos, dentro de su sistema de creencia, sí creen que pueden tocar a la gente aunque no entiendan de qué va. Que era un poco también mi apuesta como artista. O sea, yo no sé si realmente mueven las energías cósmicas, pero lo que sí te puedo decir es que yo estaba al final conmovido de la convivencia con ellos, que además discutíamos muchísimo, porque te digo, no son niños, ni gente tonta, ni fanáticos, ni ingenuos, ni nada. Pues puedes tener una conversación normal. Y yo les decía, a ver, pero es que Steiner decía esto y esto. O sea, yo les argumentaba ciertas cosas y me decían, ok, tienes razón, es algo que hay que pensar. O sea, no me decían, no es cierto, estás loco, mira que esto, o me echaban el dogma, o no. Me decían, ok, pues hay que considerarlo, ¿no? Entonces, sabían muy claramente lo que estaban haciendo, les interesaba mostrarse en un contexto ajeno y ver un poco cómo la gente reaccionaba a eso. Entonces, claro, sus intenciones eran distintas a las mías, pero ambos éramos conscientes de lo mismo. Entonces, quizá para resumir un poco mi manera de proceder es, ok, yo me he acercado a estos grupos porque me interesan cosas, pero en el intercambio, pues cada quien está buscando cosas distintas. O sea, es una colaboración asimétrica, si quieres, o sí, porque en realidad los intereses son muy diferentes, pero eso no implica que no pueda haber una colaboración. Y yo creo que lo que sí sucede es que se enriquecen tanto mi vida como la de ellos en la colaboración, ¿no? Porque pues finalmente pues te están mostrando una cara distinta de la vida y tú ves también. Entonces, creo que pues ha sido muy fructífero, por lo menos para mí ha sido muy estimulante y finalmente es lo que, yo no sé si esto es arte porque también me lo cuestionan mucho, pero no es una pregunta que me importa. O sea, yo no sé qué hago, pero sí sé que lo que hago me gusta y es la forma en que quiero vivir la vida. Entonces, pues ya, ¿qué más puedo decir, no? Regresando a lo del monetario que decían hace rato, pues también es algo que no se puede monetizar tan fácilmente. Entonces, yo no tengo galería, pero hay como instituciones culturales que me han apoyado, o sea, que de alguna manera encuentran que en esto hay algo que hace sentido,
afortunadamente, y me han apoyado con los proyectos, ¿no? O sea, desde construir la palapa, por ejemplo, que fue quizá el proyecto más caro de los que mostré aquí. Perfecto, creo que debemos de ir cerrando por razones de tiempo y creo que también nos ofreció como esta última pregunta una manera de pues reempezar un poco respecto a lo que estaba mencionando Alma al principio sobre la idea de historia, de patrimonio, de las cosas que quizás esa también sería un pensamiento totalmente, o bueno, quizás de matriz más occidental, pero bueno, también el poder de las narrativas que se desarrollan a partir de pues prácticas distintas, que es algo que normalmente pues se resalta mucho en la licenciatura de arte contemporáneo. Entonces, pues concluimos este momento, agradecemos mucho al museo para hospedar este encuentro. Muchas gracias, Santiago, muchas gracias a todos. Sí.